Y lo del taller de astronomía, que también espero que parta pronto. Ese taller de astronomía para que hablemos sobre distintas cosas. Astronomía mapuche, astronomía general. Hay hartas cosas que hablar. Pero bueno, última clase del día, última clase de la semana ya, como tal. Estamos en el lectivo de geometría, estamos reforzando ya lo que es las transformaciones isométricas, hemos hecho ejercicios. Ayer hablamos de la rotación, tuvimos que tener nuestro cuaderno en la mano y empezar a rotarlo. Les decía que tiene que girar su guía para que ustedes vayan comprendiendo un poco lo que está pasando. Voy a empezar a compartir un poco y hoy va a ser bien breve lo que voy a hablar de la rotación para aclarar algunos puntos más que nada, pero lo importante es que voy a hablar sobre un formulario que les voy a enviar, tienen hasta el otro miércoles, antes de nuestra primera clase de la semana, el miércoles, para rellenarlo, y es una actividad sumativa. ¿Qué quiere decir eso? Que representa el 20% del área del conocimiento de la prueba que vamos a rendir el día que establezcamos hoy. Bueno, sí. Así que tómenselo con calma, hagan los ejercicios tranquilo, tranquila. Hoy vamos a empezar a hacerlo, de hecho, en la mitad de la clase va a ser que trabajemos el formulario en conjunto para que usted pueda verlo, echarle un ojo y decirme, profe, sabe que esto como que no entiendo cómo hacerlo. Y aquí lo vamos a trabajar en clase. Así que tiene la oportunidad de asegurarse ahí buenos puntos. Pero por ahora, una pequeña revisión en esto. Nuevamente estamos hablando de geometría. En la primera categoría de la geometría que se evalúa en la prueba PTU son transformaciones isométricas. Así que es importante, y por eso nos dimos el tiempo, de profundizar y ejercitar sobre lo que son las transformaciones isométricas. Recordar que era el cambio de la posición o de orientación de la figura, pero que no altera el tamaño. En este momento no se altera el tamaño y para cuando ya terminemos la evaluación, pasaremos a otra área de transformaciones en las cuales sí se altera el tamaño. Si en el ejercicio de la evaluación, de la prueba, su figura cambió de tamaño, ahí tiene que darse cuenta que la cosa va mal y algo se equivocó. Traslación ya la habíamos conversado, movemos la figura de acuerdo a un vector de desplazamiento. Nosotros hemos tratado de trabajar un poco lo que era el vector de desplazamiento, calculando su magnitud, su coordenada, porque es importante que ustedes salgan manejando al menos la base de los vectores. Existía la reflexión axial y la reflexión central, y ahí nosotros teníamos que calcular cuál era la distancia entre un punto y el punto de simetría, y tiene que ser la misma distancia entre el eje de simetría y la imagen que se refleja. Y cuando hablábamos de la simetría central, había que hacer exactamente lo mismo, establecíamos un vector desde el punto, ejemplo, el punto C hasta el punto O, y en la misma dirección y en la misma magnitud se, se generaba un segundo vector que llegaba hasta el C'. Y el día de ayer hablamos de la rotación, hicimos un ejercicio en nuestro cuaderno, les pedí también que hicieran ustedes dos, yo hice uno, en el cual la figura geométrica gira en torno a un centro de rotación, dado un ángulo. A usted le dan un ángulo
y usted rota su figura geométrica. Recordar nuevamente que cuando rota en el sentido horario, o sea, igual que la manecilla del reloj, es negativo, y cuando hablamos de un giro positivo, es un giro antihorario, contrario a la manecilla del reloj. Y esto les pedí que lo copiaran en su cuaderno porque era importante que lo tuvieran, la tabla de rotación. Estos ángulos son los principales, bueno, son los ángulos que les van a evaluar a fin de año. O sea, no les van a pedir un 20%, un 20 grados, 50 grados, que son ángulos que son más complicados y que se necesitan otra herramienta para nosotros poder calcular esos puntos de rotación. No, aquí 90 grados, 180, 270 y 360, y se calculan en base al cambio de coordenadas. O sea, ahí está establecido que, por ejemplo, si le piden girar una figura en 180 grados, usted tiene que poner las coordenadas originales del, de los puntos de la figura a negativo, en el caso de 180. En el caso de 90, tiene que cambiar de posición y a la vez volver negativo el i. Bueno, vamos a volver a trabajar en ello. Vamos a... Vamos a hacer este pequeño ejemplo antes de pasarle al formulario, porque así vamos a trabajar desde el formulario y así nos damos el tiempo de la clase para resolver sus dudas, para que les vaya bien, que la evaluación sea sumativa más que algo que les afecte. Entonces, el GeoGebra, no sé por qué, no me deja rotarlo en torno al centro. No me deja rotar en torno al centro. Esto es lo que quiero aclarar también. Si usted le piden rotar esta figura en torno a otro punto, por ejemplo, el punto menos 1,1 en 90 grados, aquí vamos a ir analizando poco a poco. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando gira en torno a un punto que no sea el punto central, que era el que vimos en la clase pasada? Usted establezca o corra, por decirlo de una forma, traslade el centro de su plano de coordenadas a, a el punto en el cual va a rotar. Ahí. El punto D en el cual estamos rotando nuestra figura se va a transformar en nuestro centro de coordenadas. Entonces, en vez de decir que el punto A se encuentra en x1 y 1, tiene que decir o establecer que el punto A se encuentra en torno al punto en el cual nuestro centro de rotación se encuentra en x2 y 2. X2 y 2. Y aplica lo mismo de la tabla. O sea, x2 y 2. Y nos lanzamos a la tabla que nos dice, acá, acá, nos dice que cuando se gira 90 grados, el punto A hay que convertir la coordenada x en un menos y del original, coma x del original. Quiere decir que si analizamos el punto A de nuestra figura original, que tiene coordenadas desde el punto de rotación 2,2, según nuestra tabla, si las coordenadas eran 2,2, ahora debería quedar en menos 2,2. Y si nos vamos a nuestra figura, que ya la roté, gracias a GeoGebra, nuestra figura con respecto a este punto de origen, de centro de coordenadas, o sea, centro de rotación, nos queda en 1 menos 2,2. Es real.
usted tiene, cuando le pidan rotarlo con respecto a un punto que no sea el centro de coordenadas, crea un nuevo centro de coordenadas con el cual trabajar y después cuando ya tenga todo realizado, borra estas líneas. Profe, ¿Sí? profe, Sí, 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 estoy ¿cómo se escuchando. definía ese punto? ¿Cuál punto? El de... Ah, este es un ejemplo arbitrario. Arbitrario. En algún momento le Vale. pueden decir, gire, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Gire este mismo cuerpo, pero ahora en torno a 2,2. O no 2, sí, ya, menos 3, menos 1. Y vamos a cambiar el ángulo a 2,70. ¿Dónde quedó? Quedó ahí abajo. ¿Ya? Ay, Entonces, lo mismo. ¿Qué hace? Ya que no estamos girando en torno al centro de nuestro plano cartesiano, nos creamos aquí un plano como guía y ahora tenemos que ver nuestra figura original. Las coordenadas en esta situación serían desde el punto de 1, 2, 3, 4 en X, 1, 2 en Y, 4 en X, 2 en Y. Usted se va a su tabla, que la tiene en su cuaderno, y dice ya, cuando uno gira 270 grados, la coordenada de la imagen que se rotó, o sea, el punto que se rotó, va a quedar como X, la coordenada X va a ser el Y original, coma, menos el X original. Y original menos el X original. Entonces, sí. ¿Sí? Eh, Después puedes hacer un ejemplo así como en otro cuadrante, porque yo creo que cambia si es que la figura principal está en el segundo cuadrante o tercero, porque no Ya. quedaría así como la coordenada menos X, menos Y y algo así, ¿o no? Buena pregunta, de hecho lo tenía contemplada y se aplica, de hecho lo puse en práctica y sí funciona igual, independiente del cuadrante en el cual se encuentre. Vamos a terminar este ejemplo y vamos a hacer ese ejemplo haciendo esta figura en otro cuadrante, para que quede bien claro. Entonces, al ver nuestra tabla, 12, bueno, si usted lo está haciendo esto en un cuaderno, recuerde, gire nomás, gire su cuaderno y ahí va a ir comprendiendo el tiro de las coordenadas que quedan. Pero si tiene la tabla, al girar por 270 grados, nos queda y, menos x del original. Ups. Y, menos x del original. Entonces aquí y vale 2. Vale 2. Entonces, desde el origen desde el centro de rotación, hay que contar 2 en x. Listo. Y luego, la tabla nos dice que la coordenada y, cuando giramos con 270, corresponde a menos x de la coordenada original. Si la coordenada original valía 1, 1, 2, 3, 4, nuestra coordenada en y va a ser menos 4. 1, 2, 3, 4. Efectivamente llegamos ahí al A' y eso deberíamos hacerlo con cada uno de los puntos para ir formando nuestra figura. Yo ahora apliqué GeoGebra, ¿no? Entonces se hace mucho más simple. Pero usted va a tener que ahí usar su cuaderno, usar su tabla para poder establecer todos estos puntos. Entonces, cuando ya empieza a mecanizar esto, usted va y desde el punto del origen va al punto de 1, 2, 3, 4, 5 en X, 1, 2 en Y, ups, 1, 2, 3, 4, 5 en X, 2 en Y, y si lo gira por 270, nos va a quedar, insisto, el Y en la coordenada en X
O sea, 1, 2 y menos x en la coordenada y. O sea, si x era 1, 2, 3, 4, 5, nos va a quedar 1, 2, 3, 4, menos 5. Ahí llegamos al punto. Ahí llegamos al punto P'. Profe, pero si la Y dice solamente Y, no menos Y, ¿por qué queda en el lugar negativo? ¿Cómo puedo No hacer? entendí esa parte. Aquí. Dice Y, ¿verdad? El 270 nos dice que hay que poner en la coordenada en X, hay que poner el valor de Y original con respecto al centro de origen. Entonces el valor de Y original, desde el punto D hasta el punto B, es 2. Vale 2. Cuando lo rotamos, Eso desde el punto que da el ejercicio, ¿cierto? desde el punto que da el ejercicio, sí. Entonces, como Y vale 2, la coordenada, al rotarlo, la coordenada en X nos dice que también vale Y, pero en X. O sea que desde el origen, ese 2 que era antes para arriba va a ser hacia la derecha. Esta Y, que representa la coordenada en Y del punto B, porque el punto B es este punto. Y este punto lo podemos descomponer en X y en Y. En Y vale 2. 2. Ahí está. Aquí vale 2. Y aquí vale 5, si no me equivoco. 5. 1, 2, 3, 4, 5. El punto B con respecto al centro de rotación tiene coordenadas x5 y 2. Cuando nos piden rotarlo en 270, hay que las coordenadas de la figura ya rotada van a ser el y original, el menos x. Entonces la coordenada de la figura rotada, B' en este caso, va a ser el y original, que era 2, pero esta vez va a ser en x. Ahí el f. Y menos x del original. O sea, si valía 5 el original, en este caso va a quedar menos 5. 2, 3, 4 y menos 5. Ahora, bueno, vamos a ver bueno, verdad que voy a explicar un último ejercicio en otro cuadrante para que ustedes hagan los ejercicios y podamos resolver las dudas. Por ejemplo, si no lo estás entendiendo, que podamos resolverlo ahora. Si no, a las 4:45 voy a estar conectado en este mismo canal para que podamos resolver las mismas dudas del cuestionario. Como les digo, la idea es que les vaya bien en esto. Si tienen dudas, lo vamos a ir conversando en el momento. No que estén ahí solo en sus casas tratando de entenderlo. Voy a hacer una rotación en otro cuadrante. Entonces aquí voy a colocar en este cuadrante, uno bien complejo. Acá. Aquí vamos a rotar esta figura. Con respecto al origen, para que no complicarnos tanto. Tenemos que este ángulo ABC se encuentra en el tercer cuadrante. Recordar que aquí tenemos el primer cuadrante, acá, este es el primer cuadrante, este es el segundo, se va sumando sentido antihorario.
tercero cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces ahora tenemos una figura que está en el tercer cuadrante y la vamos a rotar con respecto al punto 0. ¿En cuántos grados? En 90 grados. Ya. No, el 100, ¿cuál es que nos falta? 180 grados. No, porque es muy fácil. Ya, 180 grados. 180 grados vamos a rotar nuestra figura. Trate de seguir igual ahí, hacerlo en su cuaderno para que le quede ahí guardado. Ah, lo copié en el cuaderno, profe. Sí, ojalá que puedan hacerlo para que también les dé. A ver si les da o no les da. Voy a dar un segundo ahí para compartir la figura y las coordenadas. Porque la rotación se aplica independiente del cuadrante en el cual se encuentre la figura. Quedará demostrado. Entonces, tenemos nuestro triángulo ABC. Lo vamos a girar en ¿cuánto era? ¿Le había dicho? ¿Los 180? Vamos a girarlo en 180 ya. 180. Entonces, 180 nos dice, este es el más fácil. Las coordenadas del original hay que ambas volverlas negativas. Así de simple. Así que, si nuestro punto C se encuentra en las coordenadas, yo creo que lo puedo escribir. Tengo un segundo. Esto. Ahí está, de hecho, mira, aquí nos da los valores, qué bello, GeoGebra, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Listo, ahí están las coordenadas de nuestros puntos, así que se nos hace mucho más fácil. ¿Qué nos dice nuestra tabla una vez más? Que cuando giramos en 180 grados, hay que transformar tanto X como Y en negativo. O sea, si aquí en nuestro cuadrante es -2, nos va a quedar -2, menos por menos, más 2. Ahí ya tenemos nuestro primer punto. En la coordenada 2, x2, y el y sería -1, entonces nos va a quedar en 1 positivo. Ahí tendríamos la coordenada C, C'. Y hacemos lo mismo con cada uno de los puntos. Entonces aquí, ¿dónde está? Otro punto. El B es -2 en X, entonces nos va a quedar -2, 2 positivo, -3, 3 positivo. 3 positivo. El A era -4, así que al girarlo por 180 es -4 más 4. Nos falta la coordenada de ni. En 4 positivo, y al cambiar la coordenada de -3, -3, nos va a dar 3 positivo, y ahí tendríamos nuestra figura completa. Así que, para que tengan claro, no se vayan a equivocar en eso, independiente del cuadrante en el cual se encuentre la figura, esta tabla aplica. La tabla aplica. Así que, eso. Usted también vaya haciéndolo su cuaderno, trate de rotarlo ahí con respecto a otros ángulos también. Pero ahora, antes que esta media hora que nos va quedando, quiero presentarle el formulario, que le echen una mirada, y si hay algo que a usted le complica, sabe que esto no tengo idea cómo hacerlo, pregúnteme el tiro nomás, porque ahí lo resolvemos de inmediato, para que todo quede bien claro, sin afán de perjudicarlo. ¿Dudas, consultas aún con esto? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? ¿No? No, profe, está bien. Cualquier cosa,
insisto, voy a estar ahí conectado a las 4:30. Hasta las 6 voy a estar ahí sentado en esta esquina del mundo. Ya, en el chat acabo de agregar ya el formulario. Y bueno, aprovecharé, échenle un ojo mientras. Yo estuve revisando que me mandaron una planilla con la gente del electivo, pero como que no calza. Así que voy a pasar una lista bien breve mientras ustedes ven eso. Es que el Excel me deja verlo. Ahí voy a dejar de compartir. Profe, ¿hay que hacerla o es para ver nomás? No, esta es una actividad sumativa. Tienen hasta el otro miércoles para hacerlo. Ya. ¿Pero se la puedo Y la entregar hoy idea día? es que si usted la termina hoy, se libera y se despreocupa. Ya, profe. Y de hecho, esa es la idea. Esta media hora que va quedando, que lo trabajen aquí en clase, para que si tienen alguna duda, la consulten de inmediato. Tienen que adjuntar un desarrollo, hay algunas con alternativa. ¿Y la uno cómo se hace? Porque yo no me metí a esa clase y no entiendo. A ver, ¿Cómo se calcula la magnitud del vector? vamos a la pizarra. Claramente no voy a darte el resultado de la misma. Sí, pero con otros números. Exacto, sí. Ya, vamos a el formulario. Porfa. Sí, esa es la idea, por eso estamos aquí en esta media hora. Así que qué bueno que me lo dijiste. Voy a ver, tiro esto. La magnitud de un vector, bueno, hemos hablado de harto, de Pitágoras. Cuando hablamos de magnitudes, sobre todo en vectores, lo que tienes que tener súper claro es el teorema de Pitágoras. Tan repetitivo, pero tan útil a la vez, es una de las ecuaciones que cambió el mundo, porque de verdad ayuda un montón en distintas áreas. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, decimos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, podemos reconocer e identificar componentes de este triángulo rectángulo que le llamamos hipotenusa. Hipotenusa, cateto y cateto. Eso. Pitágoras dice que la relación que hay entre la hipotenusa y los ambos catetos se puede establecer como la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Eso es importante que tengas que conozcas para poder resolver ahora lo que es un vector. Bien, esto por un lado. Por otro lado, vamos a dejar esto al margen. Por otro lado, hablábamos un poco de lo que eran los vectores, los escalares. Una magnitud escalar es una... Solamente nos importa el valor, la magnitud. No nos importa ni hacia dónde apunta, ni nada más. Eso es un escalar. La temperatura es un escalar. Tú tienes 36 grados, 36,5 grados. Si estás mirando hacia la derecha, si estás dado vuelta, tu temperatura es la misma. O el tiempo también es una escala. Cuando hablamos de magnitudes vectoriales, un vector se compone, el vector, por su magnitud, sentido y dirección. Pero en este caso, no solamente nos están pidiendo su magnitud, queremos saber la magnitud de un vector. Pero igual hay que tener claro esto, ¿para qué? Para entender que cuando hablamos de un plano cartesiano, y sobre todo de un desplazamiento, que el desplazamiento es un vector, vamos a hablar de flechas. Hay flechas.
acá. Y cuando nos piden calcular la magnitud de este vector, de esta flecha, nos piden el tamaño desde el punto inicial hasta el punto final. Por eso esto está relacionado con Pitágoras. De hecho, cuando tengas un vector, tienes que descomponerlo en X y descomponerlo en Y para formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo para aplicar Pitágoras. En este caso, si a nosotros nos dan las coordenadas del vector, por ejemplo, aquí nos pueden decir que vale 1, aquí vale 5, el punto A se encuentra en el punto 1 y acá se encuentra en el punto 4. Si nos piden calcular la magnitud de un vector, lo que tienes que hacer es decir, ¿cuánto vale de aquí a acá? 1 a 5, aquí vale 4. De aquí a acá, ¿cuánto vale? Del 1 al 4, vale 3. Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. La magnitud del vector, U en este caso, va a representar la hipotenusa. Así que, Por ejemplo, en el ejemplo de la prueba, no poniendo esos números, no sé, pues dice la magnitud es 5,3. ¿A qué se refiere con eso? ¿El 5,3 hay que descomponerlo para sacar el resultado o no? voy a ver el tiro. ¿Dónde está el...? En el Es la ejercicio primera 1, pregunta. sí, Sí. sale la magnitud del vector AB 8,6 es... Sí, pues, pero para ponerle otros números, por ejemplo, la magnitud es 5,3. Del 5,3 hay que descomponerlo para hacer el triángulo. Cuando habla, por ejemplo, el vector AB 8,6 o 5,3 en este caso, habla de las coordenadas del vector. Uno puede escribir un vector de forma canónica o analítica o en forma de coordenadas. Por ejemplo, este vector U, antes de aplicar Pitágoras, este vector U tiene componente 4 en X y 3 en Y. Entonces, al escribir este vector como coordenadas, uno escribe U, flecha arriba porque es un vector, 4,3. Esa era mi gran pregunta. Qué bueno que la pudimos resolver, porque estamos hablando de las coordenadas del vector y hay que tener cuidado porque no es la coordenada de un punto, hay que tener esa diferencia, ese cuidado. Cuando hablamos de la coordenada de un punto, nos dan el punto exacto en el plano cartesiano. Cuando hablamos de la coordenada de un vector, nos dan los componentes en X y en Y del vector. Hay que tener cuidado ahí. No es que el vector se encuentre en 4,3, sino que su componente en X es 4 y su componente en Y es 3. Ya para finalizar esta parte, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a 9 más 16. Hipotenusa al cuadrado es igual a 25. Aquí aplicamos una raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha. Nos queda raíz y raíz. La raíz cuadrada se va con el cuadrado de la hipotenusa. Y la raíz de 25 es 5 por 5, 25. El ejemplo que siempre doy, ¿por qué? Porque aquí hablamos de un triángulo pitagórico. 3, 4, 5. Y sus proporciones. Eso. ¿Más dudas, más consultas?
partió. ¿No? Entonces sigan ahí dándole al formulario por si es que llega a surgir Profe, algo más. ¿Sí? me acuerdo que había, para calcular un vector, había una fórmula que era como las coordenadas, pero era como restar esas coordenadas y después elevar las dos, algo así. Me explico, mire, por ejemplo, no sé, pues un punto es 8,1 y el otro ¿Sí? es 9,2. Entonces era como Bueno, restar el 9 del 8, una cuestión así. ya. Bueno, si les dan 2 puntos es porque le están dando las coordenadas tanto del punto original como del punto final. Voy a borrar aquí un poco para quedar un poco más claro. ¿Pero es necesario hacer eso? ¿O al final es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? De hecho, hay hartas herramientas para ir calculando esas magnitudes. Está esa herramienta de usar las coordenadas de los puntos, o está esta de descomponerlo en triángulos, que es la que les he enseñado yo. Hay Esa es la varias. más fácil. Sí, dependiendo. Por ejemplo, hay gente que se le hace mucho más fácil el de las coordenadas porque también es mecánico. Aquí yo uso Pitágoras porque aparte les voy recordando esto, que es importante. De verdad que es súper importante que ustedes manejen bien esto. Pero si tuvieran que hacerlo con ese plano de coordenadas, con puntos de coordenadas, aquí te darían el punto B y el punto A como puntos de coordenadas. En este caso sería 1,1 y B sería 5,4. Lo que tienes que hacer para calcularlo sería que la magnitud del vector, o sea, U, va a ser igual a la raíz de 5 menos 1 al cuadrado más 4 menos 1 al cuadrado. Entonces ahí también se está sacando teorema de Pitágoras, pues, pero de otra forma. Exacto, están todos hablando de lo mismo. Hay unos profes de matemática que son un poco más mañosos y simplemente les piden, no, quiero que apliquen lo que yo les enseñé. Quiero que apliquen lo que yo les enseñé. Si usted en su casa tiene otra forma para calcular la magnitud del vector y llega al mismo resultado, porque si aquí lo vamos a resolver, vamos a llegar a lo mismo. La magnitud del vector es igual a la raíz de 5 menos 1, 4 al cuadrado, más 4 menos 1, 3 al cuadrado, lo mismo. U es igual a la raíz de 25. U es igual a 5. Llegó a lo mismo que yo llegué yo, solamente que yo lo hice por Pitágoras y usted lo hizo por puntos de coordenada. No tengo el tiempo para explicar todas las formas que hay para calcular una magnitud de un vector. Si usted tiene otra forma y llega al mismo resultado, bien justificada matemáticamente, excelente. Qué bueno. Si le pongo bueno, está bien, llegó al resultado. Y qué bueno igual que también estén investigando otras formas de resolverlo. Eso. Para que también lo tengan en cuenta aquí y si siguen estudiando. ¿Hay profesores mañosos? Sí. Harto. Hay harto. Ahí tiene que ir usted Profe, adaptándose. Sí. cuando preguntan, o sea, dice señalar el vector de desplazamiento, ¿hay que escribir las coordenadas o supongo que hay que escribir las coordenadas, ¿no es cierto? La coordenada del vector. Recuerden lo que hablamos aquí. Por ejemplo, este está escrito en coordenadas como vector, pero no dice que este punto es este. Ah, no, sí, pues, Habla de sí, las profe. componentes del vector. Por ejemplo, en X es 4 y en Y es 3. Ya, gracias, profe. Un ejemplo, van bien práctico, bien rápido. Por ejemplo, acá tenemos un punto A que se encuentra en un punto que se encuentra en 1,1 y ahora se encuentra en 3,3. El vector de desplazamiento que sufrió este punto es esto, de acá a acá, un vector. Y usted lo tiene que descomponer en X y en Y. En X, ¿cuánto vale? 2. En Y, 2 también. Entonces, este vector de desplazamiento D va a ser D'
2,2. Eso. Y ahora sí voy a ver si alcanzo a ver el Excel. Si hay preguntas, denle no. Aquí. Acá está. Ajá. Ya, es que voy a pasar una lista, porque el colegio me mandó la lista de geometría, pero siento que falta gente. O no sé realmente. Ahora voy a ver. Ya, y aquí. Si está aquí presente, por favor, diga, manifiéstese con el micrófono porque quiero corroborar esta información. Martín Calderón. Fabiola Carreño. Ahí puede manifestarse a través del chat. Le puede decir, ahí está, Martín Calderón. Te había puesto ausente, de hecho. Estoy mirando el Excel, así que les pido, si es que pueden, activar el micrófono. Sí, Paula. Cuando dice agregar archivo, le pido que saque una foto, un pantallazo, depende cómo lo haga, y me envíe el desarrollo. Sí. Fabiola Carreño, entonces, no está. Constanza Castañeda. Está, Presente. ahí lo puse en el chat. Presente. Acá, la distancia. Profe, ¿Ah? Ah, está Fabiola. ¿Qué punto es este? Sí, oiga, profe, ¿me dele. escucha? Sí, sí. Sabe que en la primera foto se me olvidó ponerle el primo. ¿Me lo va a exigir? ¿Lo hago de nuevo y me ¿El qué? pone ¿El qué? o sea, a las letras me faltó ponerle el primo? Ah, no, pues esos son detalles que no. ¿Da lo mismo? Sí, Ya, muchas sí, en el gracias. fondo lo que quiero es que ver si es que estás entendiendo, Que... si te dio. Ah, ya. Que un detalle que se me pasó y no me daría el tiempo ya. Gracias, profe. Ujú. Adán Contreras. Adán. Pero Adán sí lo he visto. Quizá hoy no está. Ahí está Adán. ¿Profe, hay que decir presente o usted va a ir buscando, no? No, presente, por favor. Es que estoy viendo el Excel, entonces si me dicen por el Profe, espera micrófono. Uy, espera un aquí poquito, estoy. que a la Maro se le salió. Ya, no, sí, es para ordenar un poco que me mandaron una planilla, pero la encuentro medio desordenada y quiero corroborarla. Así que si usted, yo nombro a alguien y nadie me dice nada, pero usted sabe que está en el curso y que por ciertas circunstancias no está ahora, me dice, profe, si está en el curso, pero hoy no está. Para tener como una lista de todos, no los que están Sí, presentes. exacto. Ya, igual. Sí, sí. Es que yo muteo el stream porque me Ujú. desconcentro cuando a veces hablan. Por No, eso. dale nomás. Renato Farfán. Presente, profe. Gracias. Millaray Martín. Presente, profe. Gracias. Catalina Toro. Presente. Gracias. Kevin Ulloa. Kevin. Presente, profe. El Dustin. También. También lo vi. Joaquín Vera. Es Joaquín el que está ahí. Joaquín presente en el chat. Eloísa Briones.
Presente, profe. Entonces, si surgen dudas por el cuestionario, me las preguntan nomás y paramos la lista. Macarena y Nostroza. Presente, profe. Nicolás Riquelme. Nicolás Riquelme, por ahí. Lo tenemos perdido. Maximiliano Arratia. Otro perdido. Ah, no, ahí está presente. Lo de Max. Benjamín Escobar. En el chat. No está. Martín García. Presente. Martín García. Vicente Quintana. Presente. Vicente Quintana. Paula Triat. Paula Triat, presente. Montserrat Zúñiga. Presente, profe. Ya. Catalina Arias. Presente, profe. Josué Moya. Presente, profe. Amaro Oviedo. Presente. Almendra Rodríguez. Presente. Y Scarlett Villa. Scarlett Villa. ¿Está aquí? No está. ¿Alguien que no haya nombrado? ¿Me agregó a mi profe? ¿Cómo? ¿Me agregó a mí? A mí no me mandó. Contreras. Ah, Adán Contreras. Ah, sí, pues sí te tenía. Ahí. ¿Y a quién no? A mí. O sea, yo no escuché Sí, Dustin Valdés. ¿Sí? Valdebenito. Valdebenito, sí. Sí, sí te tengo. Ah, ay. ¿Alguien más que no haya nombrado? ¿A todos? ¿Todas? Ya, está bien. ¿Alguna otra duda que tengan del formulario? ¿Algún ejercicio que les esté complicando? Estos últimos minutos los vamos a dejar para que ustedes puedan resolver cualquier duda que vaya surgiendo. Voy a estar aquí conectado a las 4:45 hasta las 5:30. Profe, ese formulario lo va a cerrar hoy día. No, hasta el próximo miércoles. Así que si no puede resolverlo hoy, no puede resolverlo mañana, tiene harto tiempo para que también pueda hacer otros trabajos que tenga pendiente. No se agobie. Hasta el otro miércoles. Esto es más una ayuda, quiero que les sirva. La prueba que vamos a tener el día jueves es muy similar a esto, muy similar a esto. Ah, bueno, eso. ¿El día jueves a este horario la prueba o el día miércoles un poco más temprano? Si no, No sé, profe, elijo usted. yo diría el día jueves, así puedo revisar sus formularios y resolver algunas dudas o algunos problemas que yo haya detectado.
Así van. Sí, profe. Entonces el jueves está bien. Sí, ¿no? Ya. Jueves, entonces, este mismo horario, vamos a cerrar la semana con esa evaluación, que sería la primera evaluación de nuestro electivo. Recuerden que va a ser con un área de metacognición, un área de conocimiento y un área de autoevaluación. Los porcentajes se los voy a dar entonces el día miércoles. Vamos a resolver dudas. Y el día jueves tenemos la evaluación y ya la próxima semana partiríamos con ya contenido nuevo. Profe, pero entonces esta guía que mandó ahora no se evalúa. Sí, pero es una actividad sumativa, o sea, corresponde a un porcentaje del área del conocimiento. Ah, ya, gracias, profe. Bueno, ahora de aquí a mañana tengo que dejar fijado todas las pruebas que vaya a hacer en abril. Y bueno, la prueba de esto va a ser el otro jueves, así que la próxima prueba que tengamos va a ser en mayo ya. Aquí ya vamos a empezar a hablar de homotesias. Homotesias sí que se lee mucho en la prueba PSU. ¿Qué es una homotesia? Lo veremos. Y vamos a seguir aplicando vectores. Así que por eso es importante que quede bien claro. Igual me empiezo a despedir. Ya nos quedan 3 minutos. Que tengan un buen fin de semana. Y organícense. ¿Podemos hablar algo después de que termine la clase? Totalmente. Tengo que preguntarle algo. Sí, totalmente. Si quiere quedarse para conversar un poco tiene curiosidad de lo que es el taller de astronomía, curiosidad por lo que es el torneo de LOL, dudas con respecto al electivo, dudas con respecto a cualquier otra cosa, nos vamos a quedar ahora un rato. Sí. Ya. Chao, profe, cuídese. Claro, que les vaya bien, cualquier duda, recuerden, voy a estar ahí conectado al mismo canal, Muchas 445, gracias. algo al correo, al grupo de Chao, WhatsApp. profe, cuídese. Chao, que les vaya bien, que tengan buen fin de semana. Chao, Chao, profe. profe. Descansen, Que tengan buen fin de cuídense, semana. Adiós. igualmente. Chao, profe. Chao, que les vaya súper bien. Chau, chau, gente. Voy a dejar de grabar.